de la STEC, que es la Escherichia coli, productora de toxina de Shiga, porque produce unas toxinas similares a las que produce Shigella dysentery tipo 1, que no, hasta el momento creo que no, últimamente no sé si alguna vez se describió, en Uruguay no hay, ¿no? Entonces es una categoría de colidiarreogénico que se considera mundialmente como un patógeno zoonótico emergente, ¿no? Y por lo tanto, digamos, y que produce enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Ese es el vector principal de transmisión. Se caracteriza fundamentalmente este patotipo por la producción de toxinas del tipo AB5, de estructura molecular, y que tienen la capacidad de inhibir la síntesis proteica y por lo tanto dañan la célula hospedera o la célula blanca. Por otro lado, dentro de lo que es las STEC, existen subtipos o subgrupos, fundamentalmente el que más nos importa a nosotros desde el punto de vista médico es las llamadas Escherichia coli enteromorrágicas, que portan una isla de patogenicidad, como yo les decía, que se llama LI en inglés, que producen también en esa isla de patogenicidad, digamos, se considera isla de patogenicidad porque es una estructura genética que en un principio no estaba en la célula originalmente, sino que fue adquirida, y aparte contiene una gran cantidad de genes de virulencia que se asocian o se sintetizan de forma continua o digamos, en relación unos con otros en función de la etapa de infección o etapa de crecimiento de la bacteria, ¿no? Y esta isla de patogenicidad produce una proteína que se llama intimina, codificada por el gen EAE, y otra proteína que se llama TIR. ¿No? Y estas estructuras moleculares proteicas de la bacteria causan las llamadas lesiones de adherencia y borramiento en el enterocito una vez que ingresan, que colonizan el intestino, ¿no? La forma de adherirse es a través de la formación de estos pedestales que se observan en microscopías electrónicas, acá, ¿no? Y lo que hacen es alterar el esqueleto de la célula huésped. La célula altera su función normal, no puede digamos, absorber o funcionar como normalmente lo hace, y ahí es cuando se produce la diarrea. Y todos estos elementos, la isla de patogenicidad, la intimina y el TIR, a su vez, digamos, esta isla produce lo que se llama un sistema secretor de toxina de tipo 3, que es como una aguja que inyecta la bacteria a través de estructuras proteicas y codifica directamente, o sea, sintetiza moléculas proteicas que actúan directamente sobre la célula huésped, evitando, por ejemplo, el ataque del sistema inmune, por ejemplo, y directamente le eyectan estas estructuras, estas proteínas, por ejemplo, que van a causar daño y van a afectar el funcionamiento de la célula. La intimina, como el nombre lo dice, lo que hace es adherirse íntimamente a través de esa proteína al citoplasma de la célula huésped del enterocito, y el TIR también está codificado en esta isla de patogenicidad y es la proteína que es propia de la bacteria y que actúa como receptor de la intimina. O sea, es un receptor que no es de la célula huésped, sino que es de la propia bacteria, que ella la sintetiza para después poder unirse a través de su propia proteína de unión. Digamos que es una gran capacidad evolutiva y hasta de inteligencia, si se quiere, de la propia bacteria, ¿no? Y esto se da habitualmente y causan habitualmente las llamadas diarreas con sangre, ¿no? Y por eso son las llamadas enteromorrágicas. Pero se ha visto que no solo las STEC enteromorrágicas causan patologías importantes o complicaciones como el síndrome urémico hemolítico, que ahora vamos a ver. O sea que este es el prototipo de la comúnmente conocida como 257H5, ¿no? O sea, y lo vamos a ver, tienen otros elementos patogénicos aparte de esta isla de patogenicidad, que es de lo que más se ha estudiado en esta bacteria. Bueno, entonces, con respecto a la epidemiología, que bueno, ya estuvo hablando Marta, STEC es un importante patógeno humano, agente de diarrea con sangre, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico en Sudamérica y en todo el mundo, ¿no? Causa infecciones variadas que pueden ir desde asintomáticas hasta graves como el síndrome urémico o incluso la muerte. Habitualmente las infecciones se presentan como casos esporádicos y brotes epidémicos asociados a cepas de serotipo O157 y no 157. Los rumiantes, como ya saben todos, representan el reservorio más importante de
cepas y contaminan diversos alimentos de consumo, ¿no? Fundamentalmente aquellos vinculados a la producción del ganado, ¿no? Y después, digamos, la contaminación cruzada, que ha sido causa de muchos brotes, por ejemplo, de vegetales crudos contaminados, ¿no? Acá menciono un poco el tema de las complicaciones sistémicas postinfecciosas, que son fundamentalmente enfermedades microangiopáticas, que están dadas sobre todo por el efecto citotóxico de las toxinas de Shiga, ¿no? Que ellas lo que hacen, por ejemplo, es destruir los vasos sanguíneos y los endotelios y producen los llamados erquitocitos, que por ejemplo acá se observan, son glóbulos rojos partidos al medio, ¿no? Y bueno, y dan justamente por ser susceptibles o digamos por afectar sobre todo los endotelios, afectan sobre todo el riñón, pueden afectar también el encéfalo, todo aquello que tenga una microvasculatura importante, y el síndrome urémico se manifiesta fundamentalmente por lo que es la falla renal aguda, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, y en Uruguay consideramos que hay aproximadamente 5 casos nuevos cada 100.000 niños, perdón, esa sería la prevalencia, y 15 casos nuevos por año aproximadamente. Y en Argentina, país vecino, sin embargo, presentan unas tasas mucho mayores, ¿no? De 15 casos cada 100.000 niños, con 400 casos anuales de síndrome urémico hemolítico, con muchos brotes, cosa que acá no existe, por suerte, no hemos descrito, no se han descrito, no hemos diagnosticado brotes. Y después tenemos el púrpura trombótico trombocitopénico, se debe a la misma causa y que se da más comúnmente en adultos con marcada afectación neurológica, que quizás esto es lo que se dio más sobre todo en el brote europeo de el híbrido esteroagregativa de la O104H4. La mortalidad por esta patología ha disminuido de un 50% a un 1%, casi aproximadamente en 30 años, por mejoras en el tratamiento, que el tratamiento de esta patología es un tratamiento médico de soporte, donde ya no podemos no lo podemos manejar con antibióticos, y depende mucho de la evolución, del rápido manejo diagnóstico. Una vez que el niño habitualmente, porque el síndrome urémico sea sobre todo los niños menores de 5 años, bueno, hay que tratar de diagnosticar lo antes posible, empezarlo a tratar, pero no es de manejo antibiótico, ¿no? Porque lo que está haciendo el efecto ya no es la bacteria, sino que son las toxinas a nivel sistémico. Y, con respecto a esto de la mortalidad y la evolución, a pesar de que se ha disminuido mucho la mortalidad, existe un 30% de niños que todavía evolucionan a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y eso, bueno, altera la calidad de vida, ni que hablar, y puede llevar incluso a ser una de las causas principales de trasplante renal. Con los costos que implica un mantenimiento, más allá de hablar de lo personal y de la salud individual, sino también la salud, digamos, los aspectos económicos del tratamiento de un niño con una patología crónica, un niño o un adulto, porque va a ser toda su vida, va a presentar insuficiencia renal, y eso también implica costos en la salud, ¿no? Y bueno, como decíamos, no hay un tratamiento específico, por lo tanto, la mejor forma de prevenir, en este caso el síndrome urémico de esta causa, es evitar la infección primaria por externo. Existen otras causas del síndrome urémico, que pueden ser por otras bacterias o incluso otras patologías médicas que pueden llevar a la síndrome urémico. Bueno, volviendo a las características o a la test propiamente dicha, nosotros se define normalmente, habitualmente en todos lados, por un tema epidemiológico de importancia hasta hoy, en la clásica O157H7 y las SPEC no 157, que entraban todas en una bolsa enorme, que se consideraban menos patogénicas, que la mayoría no aportan la misma patogenicidad, bueno, que no causan brotes, pero la realidad hace que esto esté cambiando. Entonces, la O157H7, la más relevante a nivel mundial, asociada a brotes de enfermedad humana. Esto obviamente, digamos, dirigido sobre todo, ¿no?, por países más desarrollados, que tienen mayor peso a todo nivel, como Estados Unidos. Y son incapaces, y bueno, digamos, vamos a ver que nuestra realidad quizás es un poco distinta. Y esta bacteria en particular, la O157H7,
Tiene como características que nos ayudan en el laboratorio a su identificación, por eso también ha sido más fácil estudiarla o identificarla, es que a nivel bioquímico son incapaces de fermentar el sorbitol en las primeras 24 horas y son incapaces de producir beta-glucuronidasa. Entonces son dos pruebas bioquímicas, dos elementos que nos permiten a nosotros orientarnos en el momento que queremos comenzar a identificarla, tanto sea de origen humano, animal o alimentario. Por otro lado, entonces tenemos las NOVA 157 con más de 50 serotipos asociados a enfermedad humana. Cada vez se conocen más y se describen más, porque también está el tema de que lo que no buscamos saber si está causando daño o no, o sea, o si está causando la enfermedad o si está colonizando o contaminando el alimento, está en el ganado, que obviamente la mayoría de por la variabilidad, por ser el reservorio, siempre va a haber mayor variabilidad y cantidad de serotipos distintos en el ganado que la O157H7 solo, ¿no?